en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios una vez más, mi hermano, porque la verdad, Él nos permite llegar hasta este lugar, ¿no? Amén. La verdad que, como dice, que esta es casa de Dios, puerta del cielo, y Él aquí envía salud y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Dice que para el que cree todo le es posible. Amén. Así que ya oramos, pero yo en esta tarde, yo le pido al Espíritu Santo que use solamente mis labios. Yo me aparto de este lugar y establezco la unción y el mover de su Espíritu. Amén. Que Él solo pueda usar mis labios como instrumento en esta tarde para que pueda salir su palabra. Amén. Y que nos ministre a través de ella. Así, hermano, yo lo voy a invitar en esta tarde que ustedes se pongan en pie y lo vamos a hacer allá en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer los versos 10 y 11. Cuando usted lo tenga me dice amén. Capítulo 17, versos 10 y 11. Cuando usted lo tenga me confirma con un amén. ¿Todos lo tienen? La palabra la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra dice así. Dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta tarde yo quiero predicar bajo el tema: el pecado y la desobediencia tiene consecuencias. Amén. Así que ahí vamos a estar en esta tarde llevando esta palabra. Espero que usted pueda atesorar, en que sea un pedacito de la palabra que se lleve en el corazón. Con eso nos vamos a dar por servidos en esta tarde. Como todos sabemos, hermanos, todos como cristianos tenemos un enemigo en común. Todos. Amén. Y ¿sabe cuál es el propósito de él, hermano? Que usted y yo no sirvamos ni buscamos a Dios, y mucho menos que le obedezcamos. Amén. Él no quisiera que usted estuviera en este lugar adorando y alabando al Dios vivo. Amén. Él quisiera mantenerlo allá afuera alejado, porque usted estando allá afuera está de su parte. Amén. Pero bendito sea Dios que usted y yo somos obedientes a su palabra, tenemos oído para oírla y estamos aquí en esta tarde, hermano, para alabarle y glorificar su nombre, hermano. Porque ese es el propósito de estar aquí, hermano. Amén. Porque dice sus palabras que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de usted y de mí, y estamos en este lugar. Y este es el mejor lugar que puede haber, hermano. Muchos quisieran estar aquí, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene cautivados allá afuera, hermano. El mundo con sus engaños los ha arrastrado. Pero usted y yo tenemos esa bendición de estar en este lugar, hermano, adorando al único y soberano Dios. Amén, al Todopoderoso. Pero en esta tarde, hermano, quiero que veamos algunos puntos bien importantes que se deben tomar en cuenta cuando enfrentamos a nuestros enemigos. Y el primer punto es en esta tarde que debemos estar seguros que cuando enfrentamos a nuestro enemigo tenemos el respaldo de Dios, hermano. Amén. Cuando usted haga algo se tiene que asegurar, hermano, que Dios está de su lado y que lo que usted va a hacer se lo está respaldando. Amén. Y así usted irá seguro a donde quiera que usted vaya y haga lo que haga. Amén. Así que para eso, hermano, yo quiero leer en 1 Samuel, versículo 15. Voy a leer primero el 2 y el 3 y luego vamos a leer el verso 9. Y mire lo que dice aquí. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. En estos primeros dos versos Jehová le está dando una orden a Saúl, que es en ese tiempo el rey de Israel.
Dice que lo está enviando a que enfrente a este pueblo de Amalec, porque este pueblo le estorbó a Israel cuando el pueblo subía de Egipto, hermano. Le estorbó. Ahora Dios, hermano, se acordó, yo creo, de lo que ellos hicieron y está enviando al ejército de Israel a combatirlos. Pero hay una cosa, mire, hermano, mire, Dios le ordena a Saúl y mire lo que dice el verso 9. Dice, y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo, y no lo quisieron destruir, más todo lo vil y despreciado destruyeron. Mire, hermano, Dios le dio una orden al rey Saúl, y mire lo que hace. O sea, la decisión que él toma, hermano, cuando Dios le había hablado, él le dice, ve y destruye al pueblo de Amalec. Pero pues él allá hace otra cosa, hermano. Si usted se da cuenta en este verso, dice que él va, destruye, dice todo lo que, prácticamente lo que no servía. Capturan al rey, que era uno de los, y se lo trae. Y ahí agarra, dice que el ganado, las ovejas, todo lo bueno, todo lo engordado se lo trajo. Para que Dios no le había dicho eso. Le dijo que destruyera todo. Hasta los que maman, le dijo. Tremendo. Cuando Dios habla y nosotros no ponemos oído, no obedecemos a la voz de Dios, hermanos, luego nosotros nos veremos en problemas y grandes y serios. ¿Por qué? Porque aquí él desobedeció, hermano. Si usted se da cuenta, el rey Saúl se le había ordenado, se le dio una orden, se le dio una tarea que hiciese, hermano, pero él allá decidió hacer otra cosa, hermano. Y muchas veces nosotros nos dice hacer una cosa, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos, cuando Dios no le ordenó hacer eso. Y muchas veces eso hace que nosotros tengamos consecuencias y las vamos a pagar. Porque todo pecado y toda desobediencia, hermano, tiene sus consecuencias. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es tremendo, hermano. Porque él, habiéndolo enviado, él hace otra cosa, hermano. Y no, eso no estaba bien. Cuando Dios ordena algo, hermano, hay que cumplirlo. Si queremos que Dios esté de nuestra parte. Porque si usted no es obediente, hermano, Dios no lo va a respaldar en las cosas que usted haga. Él lo va a dejar solo. Y es tremendo caminar solo, hermano. Amén. Pero mire lo que dice 1 Samuel 15, 23 y 24. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice el 24, mire, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues dice, quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sabe qué, hermano? Saúl oyó la voz equivocada, dice que consintió a la voz del pueblo. El pueblo, hermano, estando con él, yo creo le dijo, ¿sabes qué? Perdonemos todo lo bueno y llevémonoslo. Y él está diciendo, está declarando aquí, dice, consentía la voz del pueblo. Cuando él, hermano, Dios le había dado una orden que destruyera todo y no la cumplió. Llegó y se trajo lo mejor y se lo trajo. Ahí él ya había caído en desobediencia. Ahí dice que le dice el Señor, ¿sabes qué? Ahora te vas a quedar solo. Jehová se apartó de él, hermano. Y mire qué tremendo, hermano. Cuando el pecado llega a la vida del hombre, no es que Dios te deje, nosotros con nuestras acciones nos apartamos de él. Usted con lo que hace se va a apartar, Dios no lo va a dejar, usted se va a apartar solo. Aquí Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Como no me obedeciste, vas a quedar solo. Tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no
no ponemos de nuestra parte para hacer lo que Dios quiere. Pensamos que Dios es fuego, hermano, y Dios no es un juego de nadie. Dios es real. Dios es un Dios vivo, celoso, hermano. Él demanda obediencia de nosotros. Y mire, cuando se llevó todo, allá llega el profeta Samuel, y cuando se presenta delante de él, y el profeta Samuel oyó allá que estaba el ganado mugiendo allá, y él preguntó y dijo: no, pues mira, fíjate que nosotros, le dijo, trajimos el ganado de allá, gordos, para hacer sacrificios. Y él le dijo: ¿sabes qué? Dios no te envió a que te trajeras nada. Él te dio una orden y la desobedeciste. No, pero que vamos a presentar sacrificios a Jehová. Le dijo: Dios no se agrada de sacrificios de esa manera. Dios se agrada de un corazón obediente, hermano. Que seamos obedientes a su palabra. Él no se agrada de sacrificios. Se agrada de que usted sea obediente, que obedezca a Él, hermano. Cuando Él le dice algo, nosotros caminemos con lo que Él nos dice, hermano, no con nuestras propias opiniones, nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal, hermano. Nos va a ir mal. Aquí Saúl ya estaba viendo que a él ya no le iba a ir bien, hermano. Si usted se da cuenta, ahí le dice: por cuanto pecado de adivinación, dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. O sea que él puso más oído a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Hermano, y eso sucede muchas veces con nosotros. Ponemos más el oído a la voz del que está al lado nuestro que a la voz de Dios. Y eso muchas veces nos implicará que tengamos problemas. Y cuando usted quiera buscar la ayuda de Dios, no va a tener el respaldo de Él. ¿Por qué? Porque lo ha dejado solo. Pero como le decía, no es que Dios lo deje, hermano. Nosotros, nuestras acciones mismas nos alejan de Él. Y era lo que aquí estaba pagando Saúl, hermano. Y mire, pues, lo tremendo es que también, hermano, ¿sabe qué? Apartó el Espíritu Santo de Dios sobre Saúl, hermano. Usted se da cuenta, más ahí va a ver, dice que apartó su Espíritu Santo, y ahora de parte de Jehová venía un espíritu malo sobre él y lo atormentaba. Y ahí él empezaba a pagar su pecado, porque todo pecado tiene su paga, hermano. Ahí él empezaba ya a pagar las consecuencias de aquello que había hecho. Él empezaba a pagar su equivocación por haber prestado oído al pueblo y no haber prestado oído a la voz de Dios. Les digo, hermano, las consecuencias se pagan. Todo lo malo que usted y yo hagamos va a tener una consecuencia y la vamos a pagar. Y Dios lo puede perdonar, es cierto, pero las consecuencias no se las va a quitar. Eso las va a pagar por seguro. Aquí él ya empezaba a ver que las cosas a él le iban a empezar a ir mal, hermano. Y qué tremendo, yo pienso que es que Dios aparte su presencia y su espíritu de la vida nuestra, de nosotros como cristianos. Yo me imagino, digo, no, Señor, qué tremendo sería que nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios nos dejase. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Quedaríamos al abandono en manos del enemigo. Seríamos presa fácil para él. Seríamos presa fácil, hermano. Tremendo. Por eso usted y yo, hermano, debemos de cuidarnos, ser obedientes, que nada pues nos cuesta, y Dios sí estará con nosotros, Él lo respaldará en todo. Pero ¿qué sucede, hermano? Nosotros oímos más la voz del mundo, la voz de allá afuera, hermano, le ponemos más atención a ellos que a la voz de Dios, y por eso muchas veces estamos viviendo momentos difíciles, estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Y Dios no quiere eso. Porque aquí, si usted se ve, Saúl no había perdido solamente su reino, porque aquí le dijo: ¿sabes qué? Ahora ya no eres más rey de Israel, el reino se te va a ser quitado. Y además de eso, se apartó de él el Espíritu Santo de Dios, hermano. Tremendo. Imaginen cómo quedaba aquel hombre que era de guerra. Ahora ¿qué iba a hacer él al enfrentar a su enemigo, hermano? Si él le había quedado solo.
solo. La desobediencia tiene sus consecuencias. Y mire, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual usted y yo hemos sido sellados. Toda cosa mala, todo pecado, contrista al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero a nosotros, hermanos, eso como que no nos entra. Hacemos lo que queremos, vamos y venimos. No, hermano, Dios es santo, y de tal forma nosotros debemos de ser santos. Al pueblo de Israel le decía: sé santo porque yo soy santo. Él demanda de nosotros, hermano. Pero nosotros queremos vivir como nosotros queremos y hacer como nosotros queremos, no como Dios quiere. Y tremendo. Dios nos exige, hermano, es cierto. Mire, si usted es obediente, Dios estará con usted y lo sacará. No importa de donde sea, Dios lo va a respaldar y lo va a ayudar. Él no lo va a dejar solo. Pero haga lo malo, lo va a dejar. Lo va a dejar, hermano. Si de algo debemos de cuidarnos nosotros los creyentes, es de mantener y guardar su espíritu, hermano. Porque ¿qué sería de nosotros, hermano? Seríamos como címbalo que retiñe nomás en el Espíritu de Dios, hermano, sin nuestra guía. Porque Él es nuestra guía, hermano. Él le dice a usted qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que usted debe hacer. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que usted y yo no le ponemos oído. Nos descuidamos. Y al descuidarnos nosotros caemos en ello. Caemos en el pecado. Se nos hace fácil. Se nos hace fácil. Pero no, hermano, Dios quiere un pueblo consagrado. Como le digo, obediencia Él demanda de todos nosotros más que sacrificios. Él quiere que usted y yo seamos obedientes. Y con eso la tenemos, hermano. Es todo lo que Él necesita de nosotros. Y no, Él dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Él habita en usted y en mí. Por eso su vida debe de cuidarla. Sus hechos, hermano, lo que usted hace, dice mucho. Muchas veces usted no necesita hablar nada para saber quién es usted. Porque muchos traemos la etiqueta de cristiano, pero nuestros hechos hacen negar a Cristo allá afuera. Y lo hacemos quedar mal a Él, no nosotros. Tremendo, ¿verdad? Mire, 1 Samuel 17 y del 1 al 4 dice, mire, dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, acamparon entre Soco y Aseca, en Efes de Damín. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron a la orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, y estaba sobre el otro monte al otro lado, y del valle y el valle entre ellos. Dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dice que aquí los filisteos se levantaron para hacerle la guerra a Israel, hermano. Dice que ellos llegaron a cierto lugar, igual que el pueblo de Israel se preparó, hermano, para combatir. Israel iba a pelear contra su enemigo y estaban los dos preparados. Pero dice que del pueblo de los filisteos salió un hombre con características especiales, hermano, gigante, con una buena armadura, hermano. Dice que este era un paladín. Y yo ahí miraba y dice: ¿sabe qué es un paladín? Dice que es un mediador, hermano. Dice el paladín significa un mediador, alguien que podía, dice, decidir el resultado de una batalla con un solo combate con otro paladín del campo contrario.
este hombre, hermano, podía tomar la decisión con un solo combate, ganar la guerra. Dice que este hombre vino y le lanzó el reto al pueblo de Israel y le dijo, ¿saben qué? Yo vengo. Y salió y se puso enfrente de batalla. Este hombre, un mediador, dice. ¿Eh? ¿Y qué sucedió, hermano? Tremendo. Dice que este hombre salió, tenía una buena estatura, dice un gigante, y sabe que vino y retó a los israelitas. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? En ellos en ese momento no había un mediador, hermano. ¿Por qué? Por el resultado de aquello que había hecho el rey Saúl. Esto era un resultado de ellos, hermano. Y más adelante vamos a ver, dice que cuando este hombre llegó, dice ahí, mire, dice 1 Samuel 17:8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este estaba buscando a alguien del ejército de Israel que viniera y peleara con él. Pero en ese momento no había quien le hiciera frente, hermano. No había. ¿Y qué sucedía, hermano? Aquel hombre al cual había perdido allá su respaldo de Dios. Y sabe que como él era el rey, también hasta el pueblo también estaba ahí, todos estaban ahí. Y este venía ahí, dice, ya lo vamos a ver más adelante, dice, y dice, mire, y si pudiera, dice el verso 9 del 17, y si pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Con lo que empezaba la lectura. ¿Qué sucedió, hermano? Hombres acostumbrados a la guerra, hermano. Aquí con miedo, con temor. Aquello que se les apareció para ellos parecía que era imposible de vencer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces tenemos el problema ahí enfrente y pensamos que no hay remedio, que no hay solución, que nosotros no podemos, que no hay cómo podamos salir de él? Así estaban los israelitas ahí, hermano. Si usted se da cuenta, con gran temor y miedo. Hombres que Dios los preparó para la guerra, hermano. Pero ¿qué sucedía? No tenían el respaldo de Dios en ese momento, hermano. Dios los había dejado. Y muchas veces cuando Dios se aparta de nosotros, ¿sabe qué sucede? Muchas veces nos convertimos en burla del diablo, hermano. El diablo se ríe. Porque ahí va a ver más adelante. El diablo se burla de nosotros, hermano, cuando nosotros diciendo que somos hijos de Dios, pero no tenemos el respaldo de Él. Él hace como Él quiere con nosotros, nos lleva y nos trae, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo no nos paramos bien. ¿Por qué? Porque la desobediencia y el pecado hace que Dios nos deje, hermano, y no nos respalde en el momento que lo necesitamos, en el momento que más usted necesita. Dios muchas veces no va a tener el apoyo ni el respaldo de Él. Pero no porque Él quiera, sino porque nosotros mismos lo buscamos. Nosotros lo dejamos a Él. ¿Cuánto tiempo lo hemos dejado solo? Y muchas veces lo buscamos solo cuando ya de plano tenemos el agua hasta el cuello. Si quiere el respaldo de Dios, búsquelo en todo tiempo, dice su palabra. En tiempo y fuera de tiempo, hermano. En tiempo y fuera de tiempo. Tremendo.
Isaías, hermano, como le digo, el pueblo de Israel, un pueblo de guerra. O sea que ellos, hermanos, ahí en ese momento no tenían un mediador. En el pueblo de Israel no había un paladín. No había quien levantara la mano en ese momento y dijera yo. Tremendo, hermano. Primera de Samuel 17:16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tremendo. Mira, hermano, dice que aquel filisteo venía, allí se ponía en medio y les decía, por cada mañana y cada tarde venía y les lanzaba el reto, hermano, y no había quien levantase la mano. ¿Por qué? Porque había una consecuencia que venía desde allá atrás. Aquel no obedeció a la voz de Dios, no cumplió con lo que Dios lo mandó. Y ahora, hermano, aquí estaba siendo humillado, hermano. Porque Saúl también tenía su porte. No era un personaje de estatura pequeña. Y aquí estaba siendo humillado. Él también traía su armadura, traía su espada. Él venía bien armado. Pero aquí el miedo le había ganado. El temor lo tenía humillado, hermano, delante del enemigo. Y muchas veces el enemigo así nos quiere tener a todos nosotros, hermanos, humillados a causa del pecado. Pero poderoso es Dios para sostenernos. Está en nosotros el levantarnos. Porque esa condición no viene de parte de Dios, sino de su enemigo, de mi enemigo, que no me quiere ver aquí, que me quiere ver allá afuera, hermano, sirviéndole a Él, porque Él no quiere ver que usted le sirva al Dios vivo. Él no quiere verlo aquí. Su propósito, como le decía al principio, es verlo allá afuera. Y allá lo va a hacer pedazos, lo va a humillar. Así como estaba haciendo aquí con Saúl ahorita. Así como el pueblo de Israel también estaba siendo humillado. Porque si su líder había fallado, también se llevó al pueblo. Porque eso pasa muchas veces cuando usted peca, hermano. No solo usted, sino se lleva a los que están alrededor suyo. Usted como padre de familia se va a llevar a sus hijos. Se va a llevar a sus hijos en la colada. Porque muchas veces nosotros no pensamos, hacemos las cosas malas nosotros, hermanos, pero eso trae una consecuencia. Y más atrás tenemos familias que ellos también van a ser arrastrados por esa condición. Sí, hermano, muchas veces nosotros no pensamos eso. Yo voy y lo hago y peco y ya. Pero como le digo, las consecuencias son graves y las vamos a pagar, seamos hijos de Dios o no. Porque el pecado se paga y grandemente. Por eso le digo, cuidémonos, hermano. Cuidémonos. Más en este tiempo, hermano, que el diablo nos quiere hacer pedazos. Dice que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted le abre la puerta, él va a entrar, hermano. Tremendo. 40 días y 40 noches sufriendo aquí, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas tú, hermano, en esa condición en que estás? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo más quieres estar así en esa situación? No importa si es enfermedad, no importa qué situación sea, el diablo quiere verte ahí y humillarte. ¿Por qué? Porque dice que sos hijo de Dios. Porque aquí no estaba tratando con otros, sino con el pueblo de Dios. Aquí sus enemigos, hermanos, ellos lo veían imposible de vencer en ese momento. 40 días y 40 noches. Salía aquel hombre y decía: si hay alguno entre vosotros que salga y pelee conmigo, y si él me venciera a mí, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y no quería pues ninguno, y tenían ese temor de que al que saliera lo iba a vencer, hermano. A alguien que no lo respaldara a Dios, ahí iba a quedar. Tremendo. Por eso, hermano, no se descuide usted. No se descuide de que Dios aparte su espíritu de usted. No lo contristemos con nuestros hechos. Mantengámonos firmes y fieles, que Dios no lo va a dejar.
Y no importa, como le digo, que tan grande sea su gigante, Dios lo va a sacar de ahí, lo va a respaldar, no lo va a dejar solo, porque ha hecho promesa para usted, que Él estará con usted todos los días, hermano. Él no lo va a dejar solo. Ahora si usted se descuida, se va a quedar solo usted, por no serle fiel a Dios.